Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Estaré compartiendo un tema de gran edificación y es cómo vencer la tentación. Hermanos, en el tema anterior, la lucha de las dos naturalezas, naturaleza carnal versus naturaleza espiritual, vimos que dentro de nosotros existen dos naturalezas luchando entre sí para obtener el control de nuestra vida. El enemigo hará todo lo que pueda para que la naturaleza carnal pecaminosa venga y nos empuje al pecado. El blanco al cual apunta es nuestra mente. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nuestra mente constituye y representa nuestra voluntad. El territorio de nuestra mente es el campo de batalla. Si logra conquistar el enemigo nuestra mente, también conquistará nuestra vida. Por eso hará todo lo posible y hasta lo imposible para capturarla. Utilizará drogas, alcohol, cigarrillos, sexo, teorías, filosofías. No importa el método, no importa la hora, no importa el precio. ¿Saben cuál es el lema del enemigo, hermanos? Es vencer, derrotar y arruinar nuestra vida espiritual. Ustedes mismos descubrirán que la lucha no es fácil, que hay momentos en nuestra vida en que nos sentimos como una pequeña planta en medio del desierto, intentando resistir el huracán que nos llevará a la destrucción. Quizás de algunos de nosotros nos preguntemos, ¿qué podemos hacer? ¿Dios tiene acaso alguna solución? Pues claro que sí la tiene, hermanos. En Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben cuál es el poder de la fuerza de Dios, hermanos? Pues el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos fortalecernos con el Espíritu de Dios, con ese inmenso poder de Dios, del Señor. Y también el verso 11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, hermanos, el enemigo no puede obligarnos a que hagamos mal. Entonces, ¿él qué hará para atacarnos? Pues nos ataca en nuestros puntos débiles. Pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros. Y mediante su poder, podemos, hermanos, ser vencedores. ¿Sí? Obtenemos el poder de parte de Dios, como leíamos anteriormente en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcan el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, podemos ilustrar la diferencia entre la tentación y el pecado con el teléfono. El teléfono puede llamar. La tentación es el teléfono llamando. El pecado se hace efectivo, hermanos, si tú atiendes. Si no atiendes, pues no existe pecado. Pero el teléfono continúa llamando. ¿Molesta? Claro, hermanos, que incomoda. Pero no deja de ser una simple tentación. Pero quiere que les diga una cosa muy importante, hermanos. El enemigo nunca podrá vencer, a menos de que cuente con la colaboración de nosotros. Puede hacer lo que él quiera,
puede rodear nuestra vida de tentaciones, de muchas voces, dinero, gloria, fama, placer, luces, muchas luces, lo que quiera. Pero todo eso no pasa de ser tan solo tentación. Él no puede obligarnos a pecar. Si nosotros caemos, hermanos, es porque aceptamos caer. Es porque cedemos voluntariamente a los hechizos de la tentación. Por intensa que sea la presión que reciba sobre el ser, sobre un cristiano, la transgresión es siempre un asunto nuestro. Acuérdense, hermanos, que Dios nos dotó de libre albedrío con la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces uno es el que decide. Dios es un caballero, Dios no nos obliga a obedecerlo a Él. Dios no nos hizo como robots, Dios nos hizo con libre albedrío. Entonces está en nosotros el querer obedecerle o no, obedecer la voz del enemigo. Hermanos, para unos la debilidad puede ser la borrachera, el alcohol. Para otros puede ser las drogas. Para otros la deformación del sexo. Para otros el adulterio, la inmundicia, la lascivia, los pleitos, los celos, iras, contiendas, las divisiones, las herejías, las envidias, las orgías. Son diferentes tentaciones que Él fabrica de acuerdo a las obras de la carne que aparecen en Gálatas 5 del 19 al 21. Él conoce cuál es tu debilidad. Él conoce cuál es nuestra debilidad. Entonces intentará ponernos una cascarita de plátano, de banano, para hacernos caer. En fin, hermanos, nuestra lucha es contra un ser inteligente, claro. Un ser que conoce nuestros orígenes, el ambiente en que crecimos, la herencia que recibimos de nuestros padres. Entonces, como este ser es inteligente y astuto, hará todo lo posible para engañarnos. Se esconderá detrás de una música sensual, ¿ya? Detrás de una mujer bonita que prostituye su cuerpo, de un joven maravilloso, de una teoría fascinante. Y si fuere preciso, también se vestirá de luz, que la Biblia dice que Satanás se convierte en ángel de luz. ¿Y para qué lo hace? Para valerse de todo, para llevar a cabo sus propósitos. El fin justifica los medios, pero todo lo que haga para engañarte es tan solo tentación, y la tentación no es pecado. Hermanos, existen muchas y variadas clases de tentaciones. En realidad, Satanás tiene una fábrica en la que prepara tentaciones personalizadas. Satanás no tiene el atributo de Dios de la omnisapiencia, pero Él es un psicólogo que nos conoce y nos analiza de pies a cabeza y sabe qué es lo que nos gusta o qué es lo que nos fascinaba hacer cuando estábamos en el mundo. Y entonces, con base en eso, Él empieza a fabricar tentaciones. Cada una de esas tentaciones está especialmente diseñada para un individuo, y el enemigo conoce muy bien el lado débil de cada ser humano. Todos tenemos nuestras debilidades y nuestras flaquezas, y Él sabe muy bien cuál es nuestra debilidad, y entonces no nos presenta en bandeja de plata, sino en bandeja de oro, sí, esas tentaciones para hacernos resbalar, para hacernos caer, para arruinar nuestra vida espiritual y hacernos perder nuestra comunión con el Poderoso. Y como decía anteriormente, hermanos, ¿saben cuál es el instrumento preferido del enemigo para poder controlar
nuestras vidas y nuestras mentes, pues es algo muy sutil llamado tentación. ¿Pero qué es la tentación? Pues es todo esfuerzo que el enemigo hace para llevarnos a pecar. Pero hermanos, la tentación no es pecado. Nadie, ninguno de nosotros deberíamos sentirnos pecadores por el hecho de sentir la tentación. Por ejemplo, si estás acostado en la cama y repentinamente aparece un pensamiento pecaminoso en tu mente, no tienes que pensar que estás perdido, que ni te vas a condenar por el hecho de haber aparecido por 1 o 2 segundos un pensamiento negativo de algo que le desagrada a Dios. Entonces, por ejemplo, presten atención a esta pequeña ilustración que les voy a decir. Tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes impedir es que ellos hagan nido en ella. ¿Lo ven, hermanos? Nosotros los cristianos verdaderos podemos ser revestidos del poder de Dios. Pero la lucha no cesará, porque nuestro enemigo es invisible, astuto, cobarde y persistente. También es traicionero, nunca muestra la cara. Se disfraza, se esconde y usa como instrumento para llegar a controlar nuestra vida algo muy sutil llamado tentación. En 1 de Pedro 5:8, el apóstol Pedro nos insta a ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Apocalipsis 12:12 dice: ay de la tierra del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, hermanos, consideremos ahora algunas sugerencias que pueden ser útiles al enfrentarnos a la tentación. Todos los días, hermanos, nos enfrentamos a tentaciones. El que diga que no se enfrenta a tentación, pues está mintiendo, porque todos los días, aún estando en la casa, viendo un programa de televisión, cuando caminamos por la calle, en nuestro sitio de trabajo, etcétera, siempre nos enfrentamos a las tentaciones. Entonces, hermanos, cuando la tentación te asalte, trata de pensar en otra cosa. Ya explicaba que la batalla se traba para ocupar el territorio de la mente. Por lo tanto, coloca en tu mente promesas bíblicas. La Biblia está llena de muchísimas promesas. Coloca una de esas promesas en tu mente. Hay una ley física que dice que un espacio vacío solo puede ser ocupado por un cuerpo al mismo tiempo. El espacio es nuestra mente, hermanos, y ella nunca puede estar en blanco. Entonces, cada vez que la tentación te venga, te asalte, te sobrevenga, hermano, pide el socorro, el auxilio divino. Repite un salmo de memoria, ¿sí? Canta una canción cristiana, repite un versículo de la Biblia, colocas tus pensamientos y promesas en tu mente, esos pensamientos de las Sagradas Escrituras. De acuerdo con la ley física, la tentación no tendrá chance de asaltarte ni de invadir tu mente. Hermanos, lo que no podemos permitir bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, es que el pensamiento negativo, llamado tentación, permanezca en nuestra mente más de 2 segundos. No debemos acariciarlo, no debemos deleitarnos en él, porque entonces la tentación se transforma en pecado. Primero en forma de deseo pecaminoso, que nos llevará después al acto pecaminoso. Y si es repetido, nos conducirá al vicio. Tremendo, hermano, ¿cierto? Porque siempre, diariamente, a todo momento somos atacados por esa fábrica de tentaciones que hace el enemigo.
También algo que puede fortalecernos en sentido espiritual es esta promesa bíblica de Romanos 8:26. Escuchen bien, hermanos, lo que dice. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La primera parte de Romanos 8:26. Entonces, ¿quién nos ayuda en nuestra debilidad? La energía divina que procede del poderoso, de nuestro Padre Celestial. Ese poder de su fuerza que nos anima, que nos alienta, que nos da fortaleza para no caer en la tentación. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos. ¿Sí? Por eso debemos pedírselo diariamente a Él para poder resistirla, para poder enfrentarla, para poder destruirla y apartarla de nuestra mente, porque en nuestra mente es que se empieza a consentir el pecado. Otro asunto, hermanos, que debemos recordar es que el periodo crítico de la tentación no dura más de 3 minutos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que toda tentación tiene un proceso? Comienza poco a poco y va atacando y atacando, cada vez con más fuerza, la puerta de la ciudadela de nuestra mente. ¿Ustedes se han visto cómo ataca a un león? Primero va sigilosamente, ¿sí? Sigilosamente, va gateando poco a poco mientras se acerca a su presa y luego ¡pam!, la ataca. Por eso es que pues no debemos sorprendernos si la Biblia dice que Satanás es como un rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Lo que dice Primera de Pedro 5:8. Porque esa es la forma como él ataca. Hay un momento en que parece que va a ser imposible resistir el ataque del enemigo. Pero hermanos, toda tentación llega al punto máximo de su intensidad en un periodo de 3 minutos. ¿Recuerdas el ejemplo del teléfono? ¿Sí? Bueno, pues el teléfono suena y suena. Y si no atiendes, ¿qué pasará? Pues deja de sonar. Lo mismo pasa con la tentación. ¿Sí? La tentación suena, empieza a sonar en nuestra mente, pero hay un momento en que si uno no la consiente, deja de persistir. Lo bueno de todo es que después de pasar la embestida de la tentación, ¿sabe qué pasa? Quedamos mucho más fuertes. Sí, hermanos, cada vez que somos tentados, vencemos o fracasamos, conquistamos o somos conquistados. La respuesta, hermanos, que demos a la tentación puede dejarnos más fuertes o más débiles. Si nos entregamos en los brazos de Dios, en los brazos de su Hijo Jesucristo y vencemos, estaremos mejor preparados para la próxima tentación. Si luchamos solos y fracasamos, estaremos más débiles y vulnerables cuando llegue la próxima tentación. Y miren, hermanos, una de las sugerencias más importantes: no te mires a ti mismo, mira a Cristo. Recuerda que Cristo es el autor y consumador de la fe. Por eso nosotros, como cristianos, debemos poner nuestra mirada en Él. Entonces, si lo miramos a Él, vamos a resistir las tentaciones. Esto es básico porque el resultado final dependerá de quién es el que ocupa nuestros pensamientos. Mirarnos a nosotros mismos solo traerá fracasos y frustración. Entonces pensemos, hermanos, si cedemos a la tentación, pueden ser unos minutos de deleite y de placer que pueden arruinar nuestra vida espiritual. Puede ser que si cedamos a la tentación, no queramos volver a saber nada más de Dios, o que de pronto volvamos a morir en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, en eso consiste la tragedia de la humanidad. Miren lo que el mundo dice. El mundo dice: mírese a usted mismo, descubra su potencial, concéntrese para conseguir la fuerza mental, descúbrese a sí mismo, aproveche su energía interna.
Eso es lo que dice el mundo. Pero dentro de nosotros, hermanos, solo existe angustia, vacío, desequilibrio y muchas veces desesperación. Dios tiene un camino mejor. Él nos pide, hermanos, que miremos a Cristo. Este es un camino sencillo, pero ¿saben qué? Seguro. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero de tormento, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si ven, hermanos, la Biblia es muy clara. Tenemos que mirarlo a él. ¿Por qué? Porque fue un varón perfecto, que fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Hermanos, se cuenta la historia de cierto fakir de la India, es decir, cierto religioso de la India, que llegó un día a una aldea declarando que podía fabricar oro. Las personas, ¿sabe qué hicieron? Corrieron a ver al extraño visitante. Entonces el hombre colocó un poco de agua en un plato grande, añadió algunas gotas de tinta y comenzó a mover el plato en círculos, repitiendo algunas palabras mágicas. En un momento en el cual la atención del público estaba distraída, el fakir dejó caer de su manga un pedazo de oro dentro del plato. Después sacó el agua y mostró a todos el pedazo de oro. Todo el mundo miraba incrédulo. Un comerciante de la ciudad entonces quiso comprar la fórmula por $500 y el fakir se la vendió. Pero le explicó: usted no puede pensar en el mono de cara colorada cuando esté moviendo el plato, porque si usted piensa en ese momento en él, el oro nunca aparecerá. Entonces el comerciante prometió que recordaría siempre que debía olvidar al mono. Pero cuanto más se esforzaba por olvidarlo, tanto más fuerte quedaba en su mente la imagen del macaco de rostro colorado. Y así nunca consiguió el ambicionado oro. ¿No les parece familiar este hecho, hermanos? ¿No les parece que cuando más queremos olvidar nuestros errores, cuando más queremos echar fuera la tentación, más se aferra a nosotros? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Mirar a Cristo. Mirar a Cristo, hermanos. Sí, como dice Hebreos 12:2. Que Él ocupe el espacio completo de nuestra mente a través de las promesas bíblicas. Si seguro lo hacemos, pues vamos a salir triunfantes. Siempre debemos pensar, Jesucristo, ¿qué haría? Cuando llegue la tentación, pensemos, ¿qué haría Él? ¿Cedería a la tentación? ¿Perdería la oportunidad de seguir teniendo y cultivando una relación íntima con el Poderoso? De seguro que no, ¿cierto? Jesucristo rechazaría esa tentación. Debemos pensar en Él. ¿Qué haría Él, hermano? ¿Qué haría Él? Ahora, ¿qué haríamos nosotros? Somos cristianos y cristiano significa seguir las pisadas de Cristo, andar como Él anduvo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Rechazar las tentaciones. Porque si cedemos y consentimos la tentación, podemos perder nuestra relación con Dios. Podemos perder todas esas cosas maravillosas que Dios nos ha prometido. Sí. Y de seguro que Dios tiene cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Y nos ha dado muchos regalos, muchos dones y muchas promesas. Pero a veces nosotros nos demoramos esas promesas porque acariciamos y consentimos la tentación que presenta el enemigo diariamente en nuestra vida. Quiero compartirles un incidente que marcó mi vida de niño.
Yo debía tener como 7 años en aquella época. En la escuela, pues, en el curso, en el grado que yo estaba cursando, pues los chicos tenían más o menos mi edad. Solo había 2 grandes. Uno de ellos era muy malo, nos pegaba y nos sacaba las cosas por la fuerza. Mi madre acostumbraba a darme cada día unas moneditas para las 11, la merienda. ¿Sí? 50 pesos colombianos en aquella época alcanzaba pues para comprar pues una empanada y un refresco, lo que llamamos aquí en Colombia gaseosa. Y aún quedaba un poco para comprar un helado. Y cada día tenía la impresión de que me levantaba con una tremenda ansiedad de ir a la escuela ante la perspectiva del helado. ¿Sí? Y muchas veces esa era la motivación extrínseca, ¿no? Un helado era la mayor alegría para un niño de 7 años. Un día, mientras iba a la escuela, aquel muchacho grande me salió al encuentro y me pidió la moneda. Resistí, pero él me dobló el brazo y a la fuerza me sacó mi monedita. ¿Estás viendo aquel hombre sin un brazo?, me dijo después, señalando a un muchacho manco que vivía en el barrio. ¿Sabes por qué no tiene brazo? Yo se lo corté. Y si tú le cuentas a tu mamá o a la maestra que te saqué la moneda, te lo corto también a ti. Entonces allí comenzó mi tragedia. Día tras día le entregaba la monedita. Eso producía una angustia interna dentro de mí. Lo peor de todo era que no podía avisar a nadie, pues no quería perder el brazo. Entonces me transformé en un niño triste. Lloraba la noche sintiéndome solito. No tenía más motivación para ir a la escuela. A veces a la hora del recreo, del descanso, aquel muchacho compraba un helado con mi dinero y lo tomaba cerca de mí riéndose y haciéndome sufrir. Pero ¿qué podía hacer un niño de 7 años contra un muchacho de 11? Más grande, más fuerte, más gigante. Cierto día, a la hora del recreo, del descanso, estaba contemplando cómo jugaban los demás niños cuando aquel matón le pegó a uno de ellos. En aquel momento apareció el otro muchacho grande de la escuela y le dio una bofetada. Para mi sorpresa, el matón no tuvo coraje de enfrentarlo. Entonces, en ese momento, una idea brilló en mi mente. Busqué al otro chico y le dije, ¿te gustaría ganar 10 pesos todos los días? Y le conté toda la historia. Entonces, este chico prometió protegerme. Convinimos en que al día siguiente él me esperaría en el lugar donde el matón me aguardaba diariamente. ¿Y saben qué pasó? Aquella noche casi no dormí. Mañana pensaba, será mi gran día. Nunca más alguien va a sacarme lo que es mío. Entonces, al día siguiente me levanté temprano, recibí la moneda de mi madre y me dirigí a la escuela. Allí en el lugar de siempre estaba el muchacho perverso esperándome. Esta vez no lo miré. Seguí el camino, pero él me alcanzó y me pidió la moneda. Y le dije, nunca más, ¿lo oíste? Nunca más voy a darte la moneda. Le dije mirándolo desafiante a los ojos. Entonces, este muchacho casi no podía creer lo que oía. Comenzó a doblarme el brazo. Pero ¿sabe qué pasó? En aquel instante, del otro lado de la calle, salió mi amigo y entre los dos le dimos una zurra al matón. Quizás ustedes se deben estar riendo en estos momentos. Yo también me río hoy.
pero tiemblo todavía cuando pienso en las horas de angustia e impotencia que un niño de 7 años vivió. Todos nosotros, hermanos, somos como niños y el diablo es como aquel matón. A veces él viene y nos arrebata, no la ilusión de un helado, sino la alegría de la vida. Derrumba nuestros castillos, nuestros sueños, hace trizas nuestros planes, nos roba los valores morales, el respeto propio, nos quita la paz y el equilibrio interno y se ríe porque se considera victorioso y su carcajada es como una bofetada en el rostro de Cristo. Otras veces ese enemigo juega con nosotros como el gato con el ratón. Nos deja escapar un poco, nos deja pensar que estamos libres para después atacar con fuerza, herir, magullar y humillar. ¿Saben por qué? ¿Por qué eso tiene que ser así? Bueno, hermanos, del otro lado de la calle, allí en la montaña, en esa montaña solitaria fue colgado el Hijo de Dios. Fue colgado en un madero de tormento. No solo para darnos perdón, hermanos, sino también para darnos poder. Cuando Él murió, el enemigo pensó que había vencido, pero al tercer día resucitó de las entrañas de la tierra un Cristo victorioso. Resucitó y hoy vive. Y vive para darnos poder. Tan solo miren la tumba vacía. Miren hacia el cielo y contemplen al gigante de la historia dispuesto a vencer en tu favor. Cristo venció a su enemigo en el desierto. ¿Recuerdan en el desierto las tentaciones que experimentó nuestro Señor Jesucristo? Él lo venció. ¿Sí? Lo venció. ¿Cómo lo venció? Con la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene poder para derrotar al enemigo. La palabra de Dios. Él se aprovechó de la debilidad de nuestro Señor Jesucristo, de que llevaba 40 días y 40 noches sin comer un bocado, sin pasar un bocado, comer un pan. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Y él le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate cómo le respondió Jesucristo. Con la palabra de Dios. ¿Sí ve? Hermanos, aprendamos a utilizar la palabra de Dios cada vez que nos sobrevenga una tentación. Jesucristo lo hizo. ¿Sí? Y de esa forma pudo vencer la tentación del enemigo. Pero lo más tenaz es que el enemigo también utiliza la palabra de Dios. Por ejemplo, otra de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Le dijo Satanás, Mateo 4:6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, citó del Salmo 91, el verso 11 y 12, pero en forma descontextualizada, ¿ya? Y Jesús, ¿qué dijo? Le citó también la palabra de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo citó de Deuteronomio 6:16. Y aún cuando Satanás lo quiso tentar, mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo que se los daría si se postrara y lo adorara, también le respondió con la palabra de Dios. Citó de Deuteronomio 6:13 y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermanos, de las tentaciones de Jesús? De que nosotros debemos utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4.
capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es esa espada que debemos desenvainar nosotros, los cristianos verdaderos, cada vez que nos asalte una tentación. Pero no solamente debemos utilizar esa espada, sino también la armadura de la fe, hermanos. La armadura con la cual podemos resistir las acechanzas del enemigo, las tentaciones del enemigo, ¿sí? En Efesios capítulo 6, verso 13 en adelante, dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el verso 14: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Acuérdate, hermanos, que la verdad es la palabra de Dios. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Debemos ceñirnos los lomos con la verdad. Sí, y la verdad también es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia que se ponía el soldado romano para que le protegía los órganos, ¿sí? El corazón y otros órganos, para cuando estuviera batallando, entonces que de pronto una lanza o algo así no le afectara. Es como ese chaleco antibalas que utilizamos hoy en día, hermanos. Ese chaleco antibalas, si te pegan un tiro y te cae en el chaleco te protege el corazón, ¿sí? Te protege los órganos vitales. De la misma manera debemos ponernos esa coraza de justicia en nosotros. También dice el verso 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Debemos calzar nuestros pies. ¿Con qué? Con el evangelio. Predicar las buenas nuevas de salvación. De seguro que si lo hacemos y ayudamos a otras personas, pues también nos vamos a ayudar a nosotros mismos. Dice el 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? El soldado romano también tenía un escudo con el cual podía proteger cada vez que le lanzaran un dardo o un espadazo. Él podía protegerse con el escudo. ¿Cuál es nuestro escudo? El escudo de nosotros los cristianos verdaderos: la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tomad el yelmo de la salvación, dice el verso 17. El yelmo es el casco de la salvación. Ese casco nos protege, ¿qué? Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones de corazón. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos sostener esta armadura? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos orar los unos por los otros. La oración es dinamita, la oración es poderosa. Muchas cosas maravillosas se pueden hacer cuando oramos. De ahí la importancia de orar por nuestros hermanos también, para que Dios nos libre de las tentaciones de este mundo. Entonces, hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo no solamente venció a Satanás en el desierto, también lo venció en el madero de tormento, ¿sí? Lo venció en la muerte. Hebreos 2:14, miren lo que dicen. Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿sí? Ahora solo le queda vencerlo en nuestro corazón, pero eso solamente es nuestra decisión. Él no puede vencerlo en nuestro corazón si no se lo permitimos. Así que, hermanos, nuestro enemigo es un enemigo vencido, ¿sí? Está luchando desesperadamente como león rugiente buscando a quien devorar.
sabiendo que le queda poco tiempo, como dice 1 Pedro 5:8, porque él reconoce que está vencido. Hermanos, cuenta una leyenda antigua que un guerrero estaba luchando en la batalla, sin la cabeza, decapitado, pero estaba tan enfervorizado en la lucha que incluso sin cabeza estaba matando a mucha gente, hasta que alguien lo miró y le dijo: tú estás sin cabeza, tú estás muerto. Entonces el guerrero cayó y dejó de luchar. Y es exactamente así, mis queridos hermanos. Nosotros estamos luchando contra un enemigo sin cabeza. Cristo ya lo venció. Entonces, ¿vencerá también en tu corazón? Recuerda, hermanos, que ustedes nunca están solos. Tenemos la protección del Altísimo, del poderoso Dios. Satanás no puede soportar que se apele a su poderoso rival, pues teme y tiemblan ante su fuerza y majestad, es decir, ante la fuerza y majestad de nuestro Señor Jesucristo, porque sabe que Él lo venció. Todas las huestes satánicas tiemblan al sonido, hermanos, de la oración ferviente. La oración tiene poder, hermanos. Si nosotros entendiéramos la importancia de la oración, que la oración es dinamita, que muchas cosas maravillosas se logran a través de la oración, de seguro que nosotros estaríamos de rodillas todo el tiempo. Y también cuando los ángeles poderosos vestidos con la armadura del cielo acuden en ayuda de la persona desfalleciente, perseguida, ¿sabe qué pasa con Satanás y sus huestes? Retroceden. Pues ellos saben bien que su batalla está perdida. Dios puso en mi corazón dar este estudio bíblico hoy para que sepamos todos, mis queridos hermanos, de que no estamos solos en esta lucha, de que Dios nos ha dado unas herramientas para enfrentar al enemigo. La herramienta de la palabra de Dios, ¿sí?, con la cual podemos resistir al enemigo, enfrentarlo, así como Jesucristo lo hizo en el desierto, lo enfrentó y lo derrotó, ¿sí? Vistámonos entonces de esa armadura de la fe, ciñamos los lomos con la verdad, con esa coraza de justicia, también con el escudo de la fe, con todas esas herramientas que Dios nos ha dado para poderlo enfrentar. Recordemos, hermanos, que Dios siempre estará con nosotros y que aunque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra reinos y huestes angelicales, sabemos que Jesucristo ya venció al enemigo. Entonces nos dio las armas también para poderlo vencer a Él. Gracia y paz, hermanos. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.